Muy buenas noches, soy la doctora Mariel Flores, intensivista pediatra de la ciudad de La Paz, Bolivia. Es un placer darles la bienvenida a esta tercera sesión del cuarto y último módulo del curso de Educación Médica Continua de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica, el cual aborda tópicos en relación con la bioética en cuidados intensivos. En esta oportunidad se tratará sobre la humanización de los cuidados intensivos y la salud mental del personal de salud. Para ello tenemos como invitados a los siguientes ponentes: el doctor Luis Augusto Moya Barquín, el doctor Jorge Requepa Soldán, y como panelistas a la licenciada Soledad Quispe Apaza y la doctora Claribel Ramírez Hurtado. Recordarles que durante la sesión pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios. Los mismos se discutirán por parte de nuestros invitados al final de la sesión. La primera ponencia tratará sobre la temática Buscando humanizar los cuidados intensivos pediátricos, estrategias para alcanzar esta meta, a cargo del doctor Luis Augusto Moya Barquín, profesor de gestión en servicios de salud y maestría de medicina crítica y cuidados intensivos pediátricos en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, USAC. Jefe del Intensivo de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios en Guatemala, director del Centro de Simulación Soyuz. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Muy buenas noches, considero un privilegio participar de este evento. Quiero agradecerles a todos la oportunidad de compartir con ustedes tan directo grupo. Me siento muy privilegiado de ver toda la temática que se va a desarrollar con tan excelentes ponentes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la humanización de los cuidados intensivos pediátricos, y pareciera que es una situación que cada vez tenemos que ir reforzando. Quiero reconocer el maravilloso país que es Bolivia. Es un país que siempre he admirado y que con muchísimo gusto vemos que tenemos muchísimas cosas en común, y por lo mismo esta es una oportunidad de mucho aprendizaje para mí, de estar con colegas que han hecho mucho trabajo en nuestros países, que tienen grandes desafíos para que la calidad de atención sea el principio de equidad que es tan necesario en nuestros países. Yo me puse a revisar sobre la literatura boliviana. Siempre me pongo a revisar para poder tenerme en contexto, y me pareció muy interesante acerca de la humanización la frase de este escritor boliviano, de Alcides Arguedas, que decía: ¿dónde vamos? No lo sé. A veces me parece que a la conquista del porvenir, pero cuando vemos nuestros modos de sentir, de pensar y de obrar, parece que vamos a la ruina. Y eso nos aplicaría a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fundamentalmente nosotros hemos podido ir al espacio, hemos hecho descubrimientos impresionantes y nos hemos olvidado de ver con ternura y empatía al ser humano de la par, ¿verdad? ¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? No sé ni me importa, como diría este chiste, ¿no? Ojalá nosotros tratáramos la ignorancia con la misma vehemencia con la que tratamos la infección o la inflamación. Ya en este momento de una sociedad de conocimiento, nosotros debiéramos de difundir todo el conocimiento, de democratizarlo, porque ustedes saben de que al final eso es lo que puede ser la herramienta para que se puedan salvar vidas en todos los lugares. Y la educación pasa por parte de la humanización. Este es un estudio muy importante donde se vio de que las personas que sufrían rechazo tenían representaciones en resonancia magnética equivalentes al dolor físico de una fractura. Entonces yo lo quiero decir con todas las letras: rechazar a las personas duele. Después de haber trabajado tanto en intensivo y de dedicarme a gestión de servicios de salud y todo, pasando por toda la simulación y educación, hemos visto que las competencias más importantes que nosotros debemos de desarrollar en la terapia intensiva es trabajo en equipo, toma de decisiones, negociación, evitar los conflictos y ponernos a pensar uno en el otro. Pero creo que hay algo que nos llevó a nosotros a estudiar terapia intensiva y que yo diría que es lo que más nos identifica hacia poder estar en la atención de los pacientes en los cuales pueden tener un escenario muy adverso, y es la empatía. Tal vez esa es la competencia más importante que nosotros debemos de tener. A nivel educativo se dice que la competencia de más alto nivel ejecutivo es el liderazgo, pero el liderazgo no es solamente de que yo sea el caudillo, sino que el liderazgo es hacer que otros brillen, hacer todo el trabajo para desarrollar el trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, quiero decirles me gusta la frase del escritor mexicano Octavio Paz, que esto sucede mucho en la educación de nuestra Latinoamérica y aún en los hospitales,
porque nosotros le tenemos que dar existencia a los inexistentes. En esta frase del libro del laberinto de la soledad, cuando dicen, ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada dice, no es nadie, soy yo. Esto sucede muchas veces cuando tenemos estudiantes de medicina y gente que todavía está comenzando, que se les ha hecho creer de que algún día van a llegar a ser alguien. Y esa es una cosa equivocada. Nosotros tenemos que ver que todas las personas nacen con dignidad y derechos inalienables y con honor. El término paciente es un término que viene del préstamo de la palabra patiens, que significa sufrir o aguantar. En realidad nosotros debiéramos decir la palabra padeciente. O sea, a veces uno cuando dice, ese es paciente, que se espere. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que ver que la dimensión del tiempo tiene que basarse en base al sufrimiento. Tenemos que ver cuál es la ansiedad que se tiene por buscar respuestas, por quitar el alivio. Como siempre digo, cuál es el mejor dolor que se puede soportar. El dolor que más fácil se soporta es el dolor ajeno. O sea, cuando las personas están medio, bueno, ya le va a pasar el dolor, espérese, no tenga pena. Igual con las angustias, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conectarnos no solamente con conocimientos, y eso es lo que ha sido una cuestión de una separación artificial de lo que es el conocimiento, donde son situaciones que son permanentes y fijas, y se ha dejado por un lado lo que son los sentimientos, las emociones y también el conocimiento de poder manejar habilidades que se le llaman soft abilities, pero por ejemplo lo van a ver ustedes al siguiente, de que hay personas que pueden tener una gran capacidad académica, ser un erudito, pero lamentablemente es muy difícil o intratable trabajar con ellos. Entonces nosotros tenemos que ver que para ser un profesional integral tenemos que desarrollar y también vernos a nosotros cómo es nuestro comportamiento, cómo ha sido nuestro aprendizaje y lo que nosotros tenemos de habilidades. Definitivamente nosotros también tenemos que tener habilidades para poder manejar el conflicto, manejar las emociones, también para no sentirse uno que, como digo yo, el no sentir nada es sentir algo. Esa despersonalización también es aprendida porque muchas veces es un mecanismo de defensa donde no se ha logrado gestionar de una manera también la frustración, el entusiasmo y todo, que a todo personal de salud le puede suceder. Lo que les hablaba entonces de lo del rechazo, eso duele. El rechazar a una persona equivale a una fractura. Esta es una frase de una mezquita donde dice, todas las personas nacen con honor. Lo insisto, todas las personas son dignas desde el momento del nacimiento y nosotros tenemos que verlo porque aunque sea su origen, sí vale la pena revisar. Yo estuve revisando varias obras de literatura boliviana y cuando uno revisa la historia de nuestros países y todo, nosotros vemos que en nuestros países todavía existe el conflicto acerca de la lucha de clases, de los estratos económicos. Pero lo más importante es Guatemala es un país multicultural, multilingüe, también con 22 grupos lingüísticos, y es un país de 108.882 kilómetros cuadrados. Es triste que personas en su propio país, ejerciendo la ciudadanía, no puedan ser comprendidos desde su visión cultural y desde su pertinencia lingüística. Y esas son de las cosas a las que nosotros tenemos que ir trabajando para poder ir haciendo de que eso se pueda promover en todos los niveles de atención. Como yo siempre insisto, yo no critico personas, critico comportamientos y por eso voy a hacer alguna crítica hacia el modelo de educación que nosotros tenemos. La educación que nosotros tenemos es estática, basada en la historia, fragmentada. O sea, ustedes ven de que hay una especialidad para cada órgano. Se cree de que el servicio de emergencia es diferente al servicio intensivo, es diferente al servicio de quirófano, donde los cirujanos y los anestesiólogos son otro boleto. Está sobre enfermedades, sobre cadáveres, hay ensayo y error, es simplista y reductivista, es autoritaria y ha prevalecido el conocimiento sobre el desempeño. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos de que el aprendizaje ha sido fragmentado? Nosotros podemos llegar a tener conclusiones parciales a partir de la realidad que nosotros estamos interpretando nada más. Y por eso es de que es muy importante empezar a pensar de que el aprendizaje tiene que ser colectivo y aún en los errores, poderlos discutir, porque ustedes ven, estas personas de manera técnica podrían pensar de que están en un error, ¿no? O sea, así de que es una manguera, que es un árbol, que es una cuerda, pero cuando todos están sumando lo que ellos están percibiendo, pueden llegarse a mejores conclusiones que desde el punto de vista filosófico dejarían de ser incluso falaces.
Esto es una cuestión muy importante que es sobre el cómo vernos nosotros. Y yo lo he dicho sobre el COVID. Este cuadro lo he utilizado mucho con la intención de discutir el COVID. Todo mundo quiere expertos. No hay suficientes expertos para tratar todos los pacientes que se necesitan. Nosotros debiéramos de promover personas competentes. Nosotros debiéramos buscar de que el conocimiento fuera más difundido, más amplio, y de que todas las personas, dentro de la gran generalidad de cosas del conocimiento básico y de habilidades básicas, pudieran manejar a muchos pacientes, que ellos van a poder manejar mucho más pacientes que los que podrían manejar los expertos, que son magníficos y que tienen una gran capacidad resolutiva. Pero ustedes saben que muchas veces se ha visto a la terapia intensiva como un último recurso, donde a veces las personas hasta tienen un miedo de consultar donde el terapista intensivo, porque el terapista intensivo es una persona hipercrítica que quiere los pacientes perfectos, cuando eso no va a suceder. A mí me ha sucedido mucho, yo lo he contado en varios países de América Latina, cuando me llaman de algún hospital provincial de Guatemala y me dicen, doctor, queremos trasladar un trauma de cráneo. ¿Cuánto tiene de Glasgow? Fíjate que no tenemos reactivo en el laboratorio para medirle el Glasgow. Bueno, envíalo. ¿Para qué lo voy a empezar a regañar, a cuestionar? No sabe nada. Porque yo eso es una cosa que voy a resaltar. Nunca tenemos que prevalecer una discusión o querer tener la razón sobre el beneficio de un paciente. Entonces, esa es una de las cosas que lamentablemente no se ha promovido. Cuando uno hace el análisis de las competencias del pensamiento crítico, habla de la humildad intelectual, porque todos cometemos errores y debemos aprender de los errores. E incluso hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger, donde la mayoría de personas que tienen un exceso de confianza en general lo utilizan para ocultar que no saben mucho. Las personas que tienen mucha confianza, como lo han de ser todos ustedes, personas que tienen la construcción de grandes habilidades, saben que esa confianza fue en base a conocimiento y experiencia, pero lamentablemente eso es a través del ensayo y error. No nos enseñan a aprender a reconocer nuestros errores. Entonces, los sentidos, que es lo que nos va a persistir nosotros, tener una percepción de la realidad. Yo me permito recordarte que la realidad es neutra. Depende cómo la veamos y la interpretemos nosotros, el valor que le vamos a dar. Comportamientos que son riesgosos y están en todo médico y que lamentablemente se dan en muchos hospitales del mundo debido a la jerarquía y a la explotación del médico por el médico, ¿no? La prisa, el estrés, el exceso de confianza, el cansancio y la distracción. ¿Por qué sucede eso? La prisa, porque hay una carga laboral inadecuada. El estrés, porque tenemos miedo de preguntar y no tenemos la confianza para poder tener. El exceso de confianza, cuando hemos permitido que las personas prevalezca el pensamiento egoísta que el pensamiento altruista. Por eso es que se habla de que uno tiene que promover el espíritu antes que el ego. O sea, el espíritu es hacer las cosas bien, el ego es querer el reconocimiento, pero lamentablemente en la práctica médica tenemos una educación muy pavloviana, donde nosotros lo que estamos buscando siempre es la recompensa y evitando el castigo. No lo estamos haciendo por el bienestar del paciente. Entonces, en el mundo de la robótica y de la inteligencia artificial hemos estado apoyando esto. Se buscan personas, los robots los necesitan. ¿Por qué? Porque nunca un ventilador va a ser superior a un clínico, ningún aparato va a ser superior a un clínico, y nosotros tenemos que entender de que todas las máquinas son hechas por humanos. La empatía médica nace o se hace, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver muy importante, porque todos los estudiantes de medicina nos van a ver a nosotros como el modelo de comportamiento, no solamente el modelo académico de la toma de decisiones, sino el modelo hasta el cómo, el comportarse o el cómo manejar las situaciones, ¿verdad? Miren ustedes la importancia que cada vez se está tomando de enseñar la empatía, porque también esa es una de las cosas que definitivamente yo se los puedo decir a los alumnos de Guatemala, se los insisto. ¿Cuál es la primera función de un pediatra? Defender a un niño. Y yo tengo que defender al niño a toda costa, hasta de mis mismos compañeros. Pero también no se trata de llegar con palos y pelear, sino que tenemos que defender, si queremos defender la imagen y la idea del bienestar del niño, pasa por la educación de defender de que se sigan cometiendo los errores. Entonces tenemos que empezar a compartir, no se trata de enseñar, sino que vean, empezar a compartir de que también tenemos que nosotros sensibilizarnos con la angustia y la preocupación de los niños y de los padres. Buscar cuál es el currículum para la empatía y compasión. Pareciera que no se puede enseñar, pero sí hay que tener una estructura para poder enseñar qué es lo que nosotros tenemos que tener. También hay que tener límites, y los doctores de la Asociación de Psiquiatría lo van a hablar muy profundamente y con muchísima precisión, me imagino, con expertaje que yo no tengo,
de poder saber hasta dónde se puede tener que involucrar la persona, porque muchas veces en nuestros países con tantas carencias y como diría la Madre Teresa de Calcuta, es más fácil quitar el hambre de pan que el hambre de cariño y de afecto. Muchas veces nosotros vemos niños desnutridos. Guatemala y nuestros países tienen unos índices de desnutrición muy altos, embarazos de adolescentes y todo, pero eso sabemos nosotros que no solamente es una cuestión social o biologista, sino que también pasa por el cómo se ve el ciudadano en el ejercicio de sus derechos, o cómo se ve él como, o ella, la niña, como una persona receptora de derechos. Miren ustedes este estudio. ¿Cuál es la forma más efectiva de poder mostrar o enseñar la empatía? No es con clases didácticas ni trabajo en pequeños grupos, sino que con el juego de roles y con el paciente estandarizado. O sea, yo se los digo una cosa, no se trata de que uno cuando está dando los cursos de reanimación diga, imagínate que está una señora llorando, sino de que si nosotros tenemos un actor de una señora que está llorando y de que por favor salve a mi hijo, yo lo traje varias veces y ustedes no me quisieron hacer caso, esa fidelidad psicológica hace que el estudiante empiece a percibir antes de que lo pueda suceder en la realidad las situaciones que pueden pasar. Entonces, nosotros tenemos que buscar un mapa para no perdernos, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación? Que es muy importante. Lamentablemente se nos enseña de gases arteriales, de gasto cardíaco, que si tenemos tal monitor, que si tenemos el NIRS, el GIS, medición ecocardiográfica, pero no se nos enseña a comunicarnos mejor. El mapa de empatía pasa por la cuestión de poder conocer a una persona, y eso cuando ustedes van a enamorar a alguien, se lo tienen que saber todo, ¿verdad? O sea, ustedes sacan un trabajo de inteligencia, le preguntan a qué horas va por el pan, las tortillas, por la leche que hace, dónde estudió y todo. ¿Cuál es el nombre de la persona? Tenemos que personalizar a todas las personas, o sea, tienen que tener un nombre, podernos referir a ellos, preguntarles cómo les gusta que se les diga, qué es lo que ven, qué perciben, qué es lo que ellos quieren decir, qué es lo que los hace sentirse felices, qué es lo que sienten ellas como recompensas, cuáles son las situaciones de dolor, qué son las cosas que tenemos que escuchar, qué son las cosas que ellos quieren hacer. Hay estudios más interesantes acerca del dolor. Hay una dimensión que se llama el dolor total. A veces una persona amputada ya no habla del dolor de la amputación, sino de cuando ve unas escaleras, le genera angustia porque dice, y me va a ser difícil subir las escaleras. Cuando va a una fiesta y va a bailar a otros, le duele el recuerdo de que él podía bailar, ¿verdad? Pero la cuestión es que nosotros tenemos que estar buscando el cómo poder conocer a las personas y probablemente vamos a tener que pasar por lo menos por la primera etapa de poderlos escuchar y de que se sientan atendidos. Esta es una cuestión muy importante, es un estudio de esta revista JAMA de cirugía donde dice de que los cirujanos que son rudos o los que dan opiniones que el paciente no quisiera oír o algo, hay una relación estadística que los pacientes se complican más. Yo les voy a decir una cosa, es difícil sacar las conclusiones de esto, sí está muy bien descrito y todo en este estudio, ustedes lo pueden buscar, está disponible en la web, pero muchas veces yo sí lo creo de que el médico es el pilar emocional donde los pacientes se agarran, y si el médico tiene un comportamiento displicente, pesimista, de seguro va a afectar al paciente. Ustedes lo saben también el efecto que es tener, yo se los digo mucho a los residentes de que no se trata de que el buen residente, como me lo decían a mí cuando me entrené en Guatemala y en México, es desnutrido, desvelado y deprimido. No, se trata de que cómo quisieran que fuera ustedes el médico, que cuando abran los ojos vean ustedes que lo están tratando, o que ustedes entraran a la visita, cómo les gustaría que fuera el médico que estaba atendiendo a su madre o a su hijo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de computación, hablamos de sistemas inteligentes. No podemos nosotros hablar de computadoras sin hablar de la gente, procesos, tecnología. Y la verdad es de que para todas las máquinas pasa estos pasos que también pasa por los humanos, que por eso es que quiero hablar de las máquinas y los humanos. Se tienen que conocer los pasos, tener ejemplos, hay un código y hay un modelo. Tienen que construirse perfiles para que las personas puedan identificar, explorar, modelar y predecir. Definitivamente no es la misma forma en la que van a manejar una situación adversa una pareja de padres casados universitarios que una madre soltera adolescente.
Entonces tenemos que generar perfiles para poner desde antes cuáles son las necesidades de este grupo de personas y poderlas apoyar y tener nosotros una mayor capacidad de comprensión. Cuando nosotros vemos cuáles son los procedimientos de reconocimiento facial, esto sucede en el pensamiento cuando nosotros estamos en terapia intensiva, de que nosotros buscamos perfiles de verosimilitud, ¿verdad? O el likelihood radio, o la Gestalt, para poder ver qué es lo que se parece más rápido y meterlo en esa bolsa para tomar decisiones más rápidas. Pero también vemos de que hay cosas que no se parecen tanto y la idea no necesariamente es tener una decisión correcta, sino manejar la tendencia y tener respuestas posibles, ¿verdad? Porque eso lo vamos a tener que estar analizando de manera iterativa. Miren ustedes, esta es lo que vería desde abajo del agua un tiburón. Para el tiburón le va a ser difícil diferenciar a una persona en una tabla surf, una tortuga o una morsa. Entonces así suceden muchas cosas cuando nosotros estamos viendo solamente una parte de lo que estamos analizando. Y por eso es que cuando nosotros no tenemos el control de las variables, pareciera que nos estamos enfrentando a un juego donde en realidad estamos haciendo al azar las cosas, en vez de hacerlo de una manera ordenada y científica. Si yo les preguntara a ustedes quién es la actriz que haya hecho La Mujer Maravilla, que fuera más guapa, ella es Linda Carter, que fue la que conocimos nosotros, que ya tenemos un poco más de edad, y tal vez para los más jóvenes el concepto de La Mujer Maravilla es de Gal Gadot. Pero si uno dijera, bueno, ¿quién es más guapa? Ustedes saben de que incluso los términos de belleza han sido relativos, ¿verdad? Pero lo más importante es de que ahora estamos hablando de procesos híbridos, ¿sí? Este es un híbrido entre Gal Gadot y Linda Carter, donde nosotros vamos a tener que empezar a completar las experiencias de las personas más jóvenes con las personas que pueden tener más años de estar para poder compartir cuáles son las experiencias, cuáles son las cosas que han funcionado, qué son cosas que no han funcionado, para poder manejar la situación. Definitivamente los perfiles es lo de hoy, hacia eso se va, ¿verdad? El poder tener perfiles y fenotipos, ¿verdad? El doctor Joe Carcillo, que todos ustedes lo conocen, están buscando de tener fenotipos para poder ver cómo es la respuesta inflamatoria, incluso hasta a nivel biológico, porque al final todos somos humanos. Hay una frase que dice, nada de lo humano me es ajeno. Tenemos que aprender a ser objetivos y no juzgar, porque en realidad nosotros no estamos en la condición que están pasando las personas. Estas son las habilidades que se debieran de tener para cualquier trabajo según el Foro Económico Mundial. Miren ustedes, el manejo de problemas complejos, el pensamiento crítico, creatividad, manejo de personas, coordinarse con otros, inteligencia emocional, es muy importante. Ya no están hablando de saber computación, inglés y todo eso. Pero miren para el 2022, cuáles son las cosas que están creciendo. El análisis, el pensamiento analítico, el aprendizaje activo, ¿sí? Eso también es en equipo. La creatividad, la tecnología, la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional, volvemos a eso, el liderazgo y la influencia social, o sea, de que las personas también puedan tener una relación con el entorno. Ya no está más aquel que es el erudito que tiene un montón de diplomas, pero que es difícil tratar con él o que se mantiene aislado en su oficina. Esta es una investigación, eso es un paper que nosotros hicimos de que no solo se debe reconocer errar es humano, ¿sí? Todos los dicen errar es humano, pero la verdad es que yo se los digo después de que cuando yo era estudiante de secundaria dejaba muchas clases aplazadas, en que todo el mundo lo regaña a uno, y con razón, pero nadie le dice a uno cómo salir del problema. Para promover la seguridad del paciente, nosotros debiéramos decir, mejorar es humano, y es mejor si mejoramos en equipo. La frase completa es, errar es humano, errar es humano es, perseverare diabolicum. O sea, errar es humano y perseverar es diabólico, ¿verdad? O sea, como que eso es una cuestión que si usted está haciendo malas cosas, ya vas del diablo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de las máquinas? Que las máquinas no son arrogantes. Si ustedes llegan con prisa a imprimir un documento, la impresora se va a trabar, porque ella ya tiene procesos que están definidos. O sea, la prisa es suya, no de la impresora. Y por eso es que decimos que en la era de la inteligencia artificial debemos de seguir apostando por los humanos. Se buscan personas para esto. El error médico es una cuestión común. Ustedes pueden ver de que puede haber hasta en los expertos, en las segundas vistas, en los pacientes estandarizados. O sea, tenemos que aprender a ser más amigos del error y también ver que todas las cosas que nosotros hagamos tienen un costo, no hay recursos suficientes y siempre tenemos que buscar alternativas. Entonces, lo humano va asociado al error.
Lo humano va acerca de las posibilidades. No hay respuestas correctas, hay respuestas posibles. Y busquemos cuál es la mejor alternativa para poderla hacer. La tecnología ha llegado para tener muchísimo alcance en la palma de la mano, en el reloj, el poder tener equipos médicos que pueden ser fantásticos, que se están disponibles en todos los lugares, ¿verdad? Las apps de decisiones médicas y todo. Pero también no nos tenemos que olvidar nosotros que detrás de esos procesos tenemos que ver a los humanos. Miren ustedes, este es un niño en la parte de la frontera de Guatemala con México, casi 400 kilómetros de la ciudad capital, que tuvo un accidente de tránsito y esta es la radiografía posterior. En el lugar más rural, nosotros habíamos dado un mes antes el curso de reanimación, que es difícil porque el humano necesita poderse empoderar del conocimiento. Y recuérdense de que al adulto no se le debe regañar, se le debe retar. Bueno, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. Y con mucha satisfacción les digo de que estas personas, cuando empiezan a tener una retroalimentación negativa, a veces la llegan a creer. Y ese es el efecto de las redes sociales, ¿verdad? Este es el principio de la propaganda nazi, ¿verdad? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y no se diga si mandan 1200 WhatsApp, la gente ya no lo va a cuestionar. Pero si nosotros le empezamos a decir a las personas que pueden creer en sí mismos y que la vida de las personas pueden tener cambios a partir de las decisiones que ellos tomen, el pronóstico de los pacientes puede ser diferente. Yo no voy a hablar desde el punto de vista de educación biologista, porque yo sé que todos ustedes lo han trabajado, sino que empecemos a ver la educación también como una cuestión más de humanización. Entonces, buscar que, según el Foro Económico Mundial, buscar que exista un mejor trabajo en equipo entre enfermeros y médicos. Cada vez estamos hablando de personas competentes, de que no se exista la diferencia de que hayan silos. El conocimiento tiene que ser transversal. Los países que más han desarrollado su supervivencia y su éxito tienen más enfermeras que médicos. Y cada vez las enfermeras tienen un papel más importante de toma de decisiones. Miren ustedes, esto es importante cuando hablo yo de las apps. Este es un mapa sobre cómo es la luz en el mundo, la distribución de la iluminación. Miren ustedes, hay muchas partes de nuestros países que están prácticamente oscuras, o sea, eso les puede dar una idea muy gráfica de cómo es el acceso a los servicios de salud, de distancia, de recursos y de índice de desarrollo humano. Y cuando vemos nosotros las conexiones por Internet, pues también vemos nosotros de que hay centros que tienen una alta congestión de los servicios de Internet, pero no en nuestros países. A veces nosotros tenemos que recurrir a los medios de comunicación local que muchas veces tienen problemas de demoras, ¿sí? Entonces, el cuidado intensivo hacia el futuro, ya no vamos a hablar del hospital, vamos a hablar del hospital, que eso ya está sucediendo a partir de lo de la pandemia, ya no es el hospital, es el hospital. Y hacia el futuro son por medio de drones que se van a distribuir los equipos médicos, van a poder llegar a casa, se va a poder tener ese análisis de inteligencia estratégica hacia dónde vamos. Y eso es a lo que quiero decir acerca del futuro de la salud y del cuidado de salud que se está haciendo a nivel de la tecnología. Pero miren ustedes qué importante. Se está viendo que las personas que tengan menos nivel de escolaridad van a tener pérdida de empleos. Entonces, al tener pérdida de empleos, van a tener menos seguridad social, no van a poder tener seguimiento de enfermedades crónicas y muchas de las cosas que va a pasar, además de que va a completar mucho el proceso de tener, cuando llega una enfermedad crónica invalidante, resulta un problema de pronóstico también de que las personas muchas veces dicen yo no puedo seguir el tratamiento. Por ejemplo, en Colorado, Estados Unidos, se vio de que muchos niños hispanos llegaban con cetoacidosis, pero no es que tengan un gen para llegar a la cetoacidosis, sino que ellos muchas veces no van a su consulta porque están ilegales o no tienen un seguro que les cubra la atención. Entonces, si nosotros seguimos en la automatización, ¿qué preguntas debiéramos hacer? Porque estamos dejando de un lado al humano, ¿sí? Pero es que nos estamos dando cuenta de que no tenemos que creer en las máquinas, porque son las habilidades, no los títulos, los que nos darán la forma del futuro. Para el año 2025, muchos de nosotros, si no les centráramos a todo esto que es actual, del Zoom y todo eso, ya estaríamos obsoletos. Y hay muchos médicos también, ustedes conocerán a maestros y profesores que no le han logrado entrar a la cuestión de la telemedicina ni a la cuestión de informática, porque como muchos de nosotros, a mí todavía me tocó ver televisión en blanco y negro y era solo 2 canales de televisión. O sea, no es lo mismo cuando ustedes le dan su celular a un niño de 13 años que le descubre cosas que ustedes ni sabían. También pasa con médicos que son muy bien formados, pero que no han entrado en esta vorágine de tecnificación.
Vemos ya entonces, miren ustedes cuáles son las habilidades para el 2025, pensamiento crítico e innovación, pues, aprendizaje activo, manejo de problemas, creatividad, liderazgo, ¿sí? Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad. Eso también tenemos que empezar a aprenderlo y empezar a enseñarlo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos buscando. No solamente tenemos que ver la automatización, sino que tenemos que ponerle más atención al humano. Entonces nosotros estamos avanzando del hospital al hospital al hospital, donde incluso las personas ya no solamente van a tener cuidados en la casa, sino que también se van a estar comunicando por medio de apps y por medio de videollamadas, ¿verdad? Este fue el generalísimo Franco, el dictador de España, que cuando él entró en una disfunción neurológica, se montó todo un hospital en su casa. Toda la gente trataba de preservarlo vivo por el miedo que él regresara y pudiera tener consecuencias políticas, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas que cada vez tenemos que ir viendo, de que los pacientes pueden tener una larga estancia en casa rodeados de las familias. Ustedes se recuerdan el caso de Michael Schumacher, el piloto de Fórmula 1, todavía está en casa. Ariel Sharon, primer ministro de Israel, murió después en su casa, en su rancho, después de haber estado 8 años en coma. Bárbara Bush, ella fue muy interesante porque hubo en el momento en el que ella dijo, yo ya no quiero más tratamiento y quiero pasar el tiempo que me quede disponible en mi casa. Ustedes le habrán dado el seguimiento a la muchacha de Colombia que está pidiendo la eutanasia, que se le autorice por medio de la influencia de su hijo. Y también respetar las decisiones. Esto a mí me pareció muy importante del senador McCain, que miren, si me muero, por favor, que no llegue Donald Trump a mi funeral, ¿verdad? O sea, hasta eso nosotros tenemos que ir buscando, porque lamentablemente hemos visto también de que la muerte no forma parte de la vida y lo vemos como un fracaso, lo vemos como una cosa negativa, cuando la muerte es la única certidumbre que tenemos. Entonces, como les digo, el buscar de que tenemos que mejorar como equipo, mejorar es humano, pero para mejorar de forma humana tenemos que ir reconociendo los errores y los sistemas. El futuro entonces está así a través de pantallas, a través de tablets, a través de computadoras. También vamos a buscar plataformas para ser más amigables. Miren, hay dos términos que a mí no me gustan. Amigable. ¿Por qué los softwares son amigables y hay personas que no son amigables? Y el término hospitalario, la gente confunde el término hospitalario. Hospitalario debe ser de atención, pero los hospitales hasta huelen feo. O sea, el hospital es aburrido, tiene colores feos, huele a medicina. O sea, tendríamos que buscar ser más hospitalables o respetar los tiempos de los pacientes. Ahora por la pandemia se tiene que escalonar mejor las citas y todo. Eso también es un respeto para el paciente. Ya habían estudios del control prenatal en América Latina, donde las madres, por eso no iban al control prenatal, porque gastaban 3 horas de su tiempo para que fueran atendidas 9 minutos. O sea, el salir, el llegar, el esperar, para que pase adelante, señora, ¿cómo va todo? Bueno, para afuera, 9 minutos. Entonces la gente tiene la percepción de que no le están atendiendo. Esto fue difundido por Facebook. Miren ustedes qué importante la historia de una niña que está acompañando a su hermanito en el tratamiento de cáncer mientras estaba en la quimioterapia. El poderla acompañar. Esto hubiera sido muy diferente si el niño hubiera estado hospitalizado. No hubiera tenido el acompañamiento de la hermana, probablemente ni lo hubiera dejado entrar, de realmente poder seguir jugando con ella, riendo con ella, viendo televisión con ella. Y definitivamente hacia eso es lo que uno va viendo, de que lo va a ir diciendo, entre que eso también tiene que verse el apoyo entre pares y lógicamente la familia, el vínculo familiar, ¿verdad? Es muy importante el seguir teniendo esa comunicación, ¿verdad? Que los hospitales aíslan. Recuérdense de que cuando uno analiza de manera histórica los hospitales, los conventos, las cárceles, los barcos y los cuarteles, tienen una misma conformación donde el aislamiento es castigo, ¿sí? El aislamiento en una cárcel es castigo, el aislamiento en un cuartel es castigo. Igual en un convento, castigo. Definitivamente, Audrey tuvo un gran impacto en desarrollar de que la perspectiva de esperanza del niño, el poder jugar con él y seguirlo haciendo, ¿verdad? Este es el diploma cuando el niño recibe su alta de la quimioterapia, ya haberlo concluido. Es un proceso que no pudo haberse dicho que estuviera solo, sino que tuvo el involucramiento de la familia, que eso es una de las cosas que toda la tecnología nos lo permite ahora, promover el home hospital,
hospital de hogar y del hospital, de no necesariamente tenerlos hospitalizados, sino que buscar que la persona pueda seguir teniendo su recuperación con todo el apoyo dentro de la casa. Son situaciones difíciles, ¿verdad? El aislamiento, son retos que tienen que enfrentar nuestros niños en América Latina. Pero esta fue una foto que a mí me gustó mucho. Me tocó justo dar esta conferencia sobre ética médica el 20 de julio en el 2019, que se cumplían los 50 años en los que el hombre llegó a la luna. Entonces, cuando decía Neil Armstrong, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Créanme que le ha sido más fácil al ser humano llegar a la luna y dejar su huella que ponerse en contacto con una persona que está a escasos metros de él y dejar una huella positiva en él. Entonces yo quiero compartir esta diapositiva. Esta es una vasija maya del año 700 después de Cristo, donde ustedes pueden ver a este maestro diciéndole a estos nobles de que por favor digan dónde es que tienen que insertar estos números. Al final lo que nosotros tenemos que aprender es a tomar decisiones. Lo humano lleva errores, lo humano y el aprendizaje lleva en el que tengamos un aprendizaje colectivo y de vernos todos con una conciencia colectiva donde todos podemos estar mejor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Moya por su excelente ponencia sobre esta temática que es tan importante. Realmente es relevante tomar en cuenta que una visión integral que nos permita mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes en las UCIs es algo que realmente está modificándose en estos últimos años. Y bueno, que no solo tenemos que tomar en cuenta la seguridad del paciente, como bien decía el doctor, todas las estrategias para humanizar nuestras unidades de cuidados intensivos, desde la empatía, una comunicación efectiva, el acompañamiento de esos pacientes y la educación, entre otros. Realmente excelente su ponencia, doctor. Muchas felicidades y muchas gracias por participar de esta sesión. Continuando con este temario, presento al doctor Jorge Enrique Paz Soldán, que nos hablará sobre la salud mental en el personal médico y de enfermería y cómo cuidar al equipo de salud que está a cargo del niño grave. Mencionamos que el doctor Jorge Enrique Paz Soldán es psiquiatra con especialidad en psiquiatría infantil. Tiene una especialidad en psiquiatría forense en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier en Chuquisaca. También tiene una especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Psiquiátrico Infantil del Dr. Juan Navarro en la Universidad Autónoma de México. Tiene también una certificación para el diagnóstico del autismo en México. Tiene formación en psicopedagogía, educación superior, neurociencias, neurodesarrollo infantil y trastornos de conducta alimentaria. Es docente de posgrado, miembro de la directiva de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, miembro de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Profesiones Afines, y trabaja actualmente en el Hospital Materno Infantil Caja Nacional de Salud en la ciudad de La Paz, Bolivia. Adelante, doctor Jorge Enrique, lo escuchamos. Muchas gracias por la introducción, querida doctora. Agradezco también a los doctores organizadores por este evento y pues con gusto compartirles un poco de conocimiento desde la salud mental y que sea de agrado este tema que he preparado para ustedes. Déjenme compartir la pantalla. Muy bien. El tema que me toca desarrollar a mi persona es hablar de la salud mental en el personal médico y de enfermería, sobre todo cómo cuidar esta área que sin duda está muy descuidada y no es solo de ahora, sino tiene mucha historia y impacta en ella cuando está a cargo del niño grave, ¿no? Sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Y quizás le damos poca importancia a esta parte y hay mucha prevalencia de enfermedad mental en nuestros trabajadores de salud y por ello la importancia de hablar de este tema. Pues bien, hablar de salud mental es realmente darle este interés al bienestar del individuo. Es la capacidad en la que él puede afrontar las dificultades normales de la vida, el hacer conciencia de sus propias capacidades, de permitir trabajar de una forma productiva y sobre todo de hacer una contribución a su comunidad.
Entonces, cuando una persona de salud está padeciendo de la mente, realmente impacta en su desempeño laboral y esto puede poner en riesgo tanto su fuente laboral, pero sobre todo en cometer errores sobre el cuidado de este niño. Y de ahí derivan muchas cascadas de problemas que van de un lado al otro, como vamos a ir viendo. Pues, ¿qué nos dice la literatura? Y esto es muy interesante. La hospitalización para cualquier familia, ¿no? Los cuidadores primarios de un niño, incluso para un paciente, pero es más en el niño, lo sabemos, es un proceso que permite el desarrollo de muchas alteraciones emocionales, ¿no? Y eso que solo hablamos, digamos, del ingreso a áreas de pediatría, de hospitalización general. Pero cuando escuchamos la palabra tiene que ingresar a terapia intensiva, realmente estas emociones yo creo que se expanden, porque en la familia está el principal evento de que hablamos de la muerte, ¿no? Que el ingreso a la terapia intensiva da el pie a que voy a perder a mi pequeño, ¿no? Entonces sabemos que un paciente crítico en la definición es como la persona que compromete, ¿no? Su estado de supervivencia en algún momento de su evolución, por lo tanto, casi todo el tiempo es una situación de incertidumbre, de altibajos, de descompensaciones, por lo tanto, la muerte sí es una alternativa posible y eso es lo que creo yo impacta más a las familias y a los primeros cuidadores en los niños. Por lo tanto, hablar de este menor en unidad de cuidados intensivos, sabemos que el ingreso de esta persona, hay una barrera ya física y psicológica en su vida, pero tanto para el paciente como también para la familia, ¿no? Eso es lo importante. No es lo que se vive tanto en las salas de internación común de pediatría. Asimismo, por ejemplo, es que se va a desarrollar repercusiones afectivas, emocionales, ya sea de forma directa o indirecta, con los profesionales de la salud a cargo de estas áreas, y que esto también impacta, por ejemplo, en la conexión con la familia que espera las noticias, espera saber cómo está, ¿no? Entonces se hace un canal de comunicación muy frecuente y esto puede impactar negativamente en el trabajo personal porque sabemos que la unidad de cuidados intensivos es una área de alto estrés, ¿no? La literatura ha descrito que realmente es un área que involucra no solamente la carga laboral, sino también está expuesto a múltiples estímulos sensoriales que impactan en el manejo del estrés. Entonces, esta interrupción de la relación padres-niños es un factor de lo más estresante para los padres. Incluso la literatura manda a decir que es lo que más les afecta a los padres. No es tanto saber qué interesante si están conectados a una máquina, si el ventilador, nada, sino realmente es el no poder estar ahí presente. En ese sentido, la familia, ¿no? Y como decía el anterior expositor, el querido doctor, qué bonito esta parte del home hospital, ¿no? La parte de la humanización, y es lo que la literatura está tratando de estructurar a partir de ahora, que la familia es un elemento esencial en todo proceso de recuperación del individuo en la unidad de cuidados intensivos. Por eso, cuando me tocó preparar el tema, fue interesante que no había tantos protocolos referidos a esta situación, pero el colega lo habló, la parte de la empatía personal para no deshumanizarnos, incluso veía mucho mejor la participación por mayor tiempo de visitas, ¿no? El horario de ampliarlo de visitas, o que un cuidador de la familia sea turnado y por lo menos no sea tanto la mamá, la papá, incluso pueda entrar el hermano o la hermanita, porque sin duda esto impacta en la mejoría de una persona y más en un niño. Entonces, es interesante porque de aquí en la investigación partía que hablar de la unidad de cuidados intensivos puede haber un acápite propio de hablar de la salud mental del paciente, de la familia en sí y del profesional en salud. Pues en esta oportunidad vamos a dedicarnos a hablar de la salud mental del profesional de salud, pero sería interesante que ustedes conozcan que hay material, hay mucha literatura y sería muy bonito de alguna manera integrar en algún futuro cuál es la vivencia, por ejemplo, del niño que está ahí mentalmente, de la propia familia como tal. Entonces, el personal de salud mental de la unidad de cuidados intensivos realmente está expuesto a múltiples estresantes, ¿no? Dentro de ellos está esta
este canal de comunicación que les decía, ¿no? No solamente es el aspecto laboral, es claro, sino la propia familia del paciente. Es un evento altamente estresante por la continua angustia que tienen ellos. Y no olvidemos, de alguna manera, la parte individual, es decir, cómo está este médico, esta enfermera, el personal de limpieza, todos los que están en esa unidad, cómo están en su salud mental. Entonces, como ven, no es algo que está muy externo, sino vale la pena hacer una autorreflexión hacia la salud mental del individuo propiamente. Entonces, para ello es importante hablar de esto, de lo que es llamado el síndrome de burnout o el síndrome del quemado del trabajador. Este término introducido a referirnos cuando el trabajador, puede ser de cualquier profesión, pero en este caso de salud, se siente ya quemado, asfixiado de tanto trabajo, es a sentirse exhaustado y inicia múltiples síntomas mentales. El término fue acuñado por Herbert Freudenberg y desde entonces ha tenido un interés muy alto, sobre todo, por ejemplo, en la psicología laboral, en la medicina laboral o del trabajo, ¿no? Y hasta el momento, por ejemplo, no hay tanta integración con la psiquiatría propiamente porque no vemos muchas interconsultas para la atención del personal de salud, ¿no? No hay pocos médicos psiquiatras que puedan atender propiamente en un hospital. Entonces son muchos factores que todavía hasta el día de hoy no se están atendiendo, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud ya por el año 2000 declara este como un factor de riesgo laboral, ¿no? Porque la capacidad de esta en cuanto a la afección que genera la calidad de vida, la salud mental del laborador, incluso llega a dar el inicio a trastornos mentales y por eso es su importancia de atenderlo oportunamente y no esperemos llegar a un médico, una enfermera que ya está cursando una ansiedad, una depresión, que pone en riesgo su integridad de la familia y de toda la sociedad, ¿no? Todavía, por eso llama la atención que en los manuales de diagnóstico de salud mental, tanto el DSM-5, el CIE-10, no lo integran como un propio diagnóstico. Entonces vale la pena una reflexión a reforzar quizá la parte de la investigación y que se pueda en algún momento diagnosticar esto porque permite quizás la integración de protocolos, de guías, de atención, de tratamientos específicos para mejorar la salud del trabajador, ¿no? Este síndrome tiene características interesantes y vale la pena conocerlas. Por ejemplo, este cansancio emocional y físico proyectado en ese no poder dar más de sí mismo a los demás. También da esta personalización, ¿no? Cuando el médico, la enfermera, que ya empieza a saturarse ese trabajo en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, desarrolla sentimientos, actitudes, respuestas negativas, distantes, frías, y esto, como ven, va chocando contra los demás personales de trabajo y también, claro, con los familiares, con el paciente, es decir, nadie se escapa, es como que salpica todo, ¿no? Y aquí también fue un importante papel el sistema, ¿no? Que es algo con lo que siempre vamos a chocar los profesionales de salud en general, porque es evidente que, por ejemplo, la no realización personal y profesional genera sentimientos no bien agudos, es cierto, son de varios meses y tiempo de evolución donde esta persona siente un sentimiento de fracaso, de baja autoestima y este agotamiento realmente se instaura. Las fases, y por qué la menciono, para que hagamos esta reflexión, vayamos tratando de reconocer en qué momento estamos, porque quería hacerlo algo práctico, como vamos a verlo. Entonces, hay 4 fases, ¿no? Desde el entusiasmo, que creo que todos los que ingresamos a un trabajo nos habremos sentido así, donde hay muchas expectativas, la realidad casi no es tan tangible, soñamos mucho, pero después de unos meses el sistema, la misma jerarquía, te pone el primer estancamiento y te da cuenta de que, bueno, mi esfuerzo no hay recompensa ni en lo económico ni en mi seguridad laboral, y es algo que vivimos siempre. Y de ahí ya vienen los síntomas, la apatía, el aislamiento, ¿no? Los síntomas físicos, emocionales y poco a poco la desvalorización profesional, tanto del sistema, del hospital y de uno mismo.
Entonces, estas 4 fases van a ir desarrollando, por ejemplo, diferentes síntomas a medida que esto va pasando por el tiempo. A ver, en un nivel leve, por ejemplo, la persona va a empezar a tener unas quejas vagas como cansancio, dificultad para levantarse por la mañana, un poco de fatiga, algunos pequeños síntomas muy esporádicos, ¿no? Un dolor de cabeza, algo de tensión muscular, pero bueno, todavía el personal puede seguir trabajando. El nivel moderado ya llega a un aislamiento ya más negativo en actitudes, en pensamientos, esa apatía, yo diría, ¿no? Esa dificultad de ir a trabajar, ¿no? Cuando muchos pensamos de esa manera en estas fases. Y el grave, donde creo yo muchos ya se encuentran, porque les decía, no hay un protocolo de acción oportuna ni de cuidado preventivo de la salud mental del trabajador. Entonces, muchas personas ya llegan incluso a la automedicación con psicofármacos, o en nuestro medio es muy común el consumo de alcohol o de otras sustancias para apalear síntomas, por ejemplo, de no poder dormir, de ya sentir esa ansiedad, ese estrés, ¿no? Y en un estado extremo ya sería muy conjunto el desarrollo de cuadros psiquiátricos probablemente como la ansiedad, la depresión, que eleva el riesgo a incrementar las ideas suicidas en esta persona, ¿no? Y esto no es un tabú, es realmente muy visto y con la pandemia hemos escuchado de varios colegas que han estado al borde del colapso emocional mental y en algunos ha pasado lo inesperado. Entonces, para saber qué hacer, porque esta charla va enfocada a que se pueda dar algunas pautas, primero tenemos que saber cómo estamos y reconocer ante todo que necesitamos ayuda, ¿no? Creo que en la experiencia del colega psiquiátrico, perdón, es muy difícil que los médicos colegas te vengan a buscar a una atención, ¿no? Hay mucho tabú, mucha resistencia y todavía se maneja la idea de que yo no estoy loco, ¿cómo me vas a mandar al psiquiatra, ¿no? Yo lo puedo manejar, entonces muchas veces peleamos contra ese ego, ese narcisismo del personal de salud e incluso de alguna manera hay ese temor a que se revele que ellos están viendo al psiquiatra, porque incluso a veces ha pasado que lo utilizan para despidos porque no nos ven realmente aptos, ¿no? Estamos entonces que luchar contra, no solo mejorar mi salud mental, sino que aparte tengo que luchar contra un sistema, ¿no? Entonces el estrés lo definimos porque a veces no se lo define bien. Hay un estrés positivo, el EU3, más conocido como esa situación a la que nos enfrentamos que perciben ser amenazantes. Y en la unidad de cuidados intensivos todo el tiempo vivimos en esta situación de estrés, de estar atentos, porque hay descompensaciones, un montón de tratamientos, de indicaciones. Entonces, este estrés nos permite mejorar la percepción, buscar soluciones eficaces y preparar a nuestro organismo para resolver estos problemas, ¿no? Pero sin embargo, las personas de la unidad de cuidados intensivos todo el tiempo tienen mayor riesgo de irse al distrés, ¿no? Porque generalmente esta monotonía unida al burnout, ¿no? Nos lleva a que no podamos ya en un momento funcionar con nuestro organismo, nos da dificultades para concentrarnos y obviamente ya nos vemos tan agobiados que no vemos soluciones como estábamos antes de motivados en un inicio de esta fase que les comentaba, ¿no? Entonces aquí pueden ver una curva de la función humana del estrés que nos ayuda a resolver problemas, es realmente muy próxima, ¿no? La fatiga es el inicio del distrés y por ejemplo ya ven el cansancio y la salud afectada llegando al colapso. Entonces todo el tiempo nos manejamos en esta curva de estrés, podemos llegar de un momento a otro al cansancio y retornar, pues es importante darle la importancia a nuestra salud mental. Entonces, rápidamente, es importante de manera práctica y me voy a permitir de alguna manera darles estas 2 escalas que quisiera presentarlas y que quizás de esta charla pueda venir resultados para los presentes en sus diferentes unidades y fuentes laborales. Este cuestionario, por ejemplo, de Maslach Burnout Inventory, es un cuestionario autoinformado donde el personal de salud responde cómo se ha sentido anímicamente, cómo están sus ideas, su estado de ánimo, sus síntomas, ¿no? Entonces nos permite ver las características y detectarlo oportunamente, ¿no? No te demora más de 10 minutos, no son preguntas difíciles, es una escala de nunca, todos los días la frecuencia que lo sientes y por ejemplo esto te permite ya identificar oportunamente. Y el otro
que es muy sugerido, que alguna vez lo utilizamos en un taller, es el cuestionario de autorreporte de síntomas psiquiátricos abreviados. Igual el personal de salud lo llena con preguntas sí o no a estas 13 preguntas que valoran los síntomas mentales más frecuentes, ¿no? Desde el estado de ánimo, dificultades para dormir, el cansancio, la pérdida de interés en la energía para hacer las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, se considera un caso probable cuando hay más de 5 ítems positivos, ¿no? Entonces, estas dos herramientas serían una buena sugerencia para que las puedan aplicar en su fuente laboral y hacer a partir de ahí quizás empezar algún programa de rehabilitación mental para mis trabajadores, porque sí los estoy viendo que están la mayoría afligidos, ¿no? Entonces, no olvidemos que sin salud mental no hay salud física en general. Entonces, por eso la salud mental no es cosa de locos, mis estimados, es una cosa de todos. A veces, cuando una persona de salud está con depresión, incluso los mismos jefes suelen dar comentarios que no ayudan y no se da la atención oportuna, ¿no? Hablar de depresión es un desajuste neuroquímico cerebral y no se soluciona con decirlo, supéralo, esto ya ha pasado, ¿por qué no te aguantas? Así es esto el derecho de piso, ¿no es cierto? Y como mencionaba el anterior doctor, incluyendo a los residentes, los médicos internos, que muchas veces los ignoramos incluso, no solo en su aprendizaje, sino en su salud mental. Entonces, la depresión es un desequilibrio neuroquímico cerebral y que requiere una atención especializada. Entonces, muchas veces no lo hacemos y no derivamos oportunamente a los profesionales de salud mental, que eso también es un error. Es decir, dentro de las evaluaciones periódicas que se puede hacer con los trabajadores debería estar una valoración, un chequeo también con tu médico de salud mental. Entonces, el estrés y la ansiedad que no se controla, obviamente da una respuesta fisiológica a nivel endocrino, a nivel nervioso y a nivel inmunitario. Y no es por eso que nos sorprende escuchar o ver algunas noticias que, por ejemplo, en nuestro medio acá se comentaba que el COVID-19, un funcionario de salud había fallecido por tanto estrés y desde ahí anunciaban como un plan de contención emocional, ¿no? Entonces, estimaron que al menos, imagínense, 10 a 12 colegas infectados por COVID, bueno, realmente ya expresaban síntomas mentales, estaban en crisis no solamente con COVID, sino los trabajadores de salud. Entonces, estaba ahí, nada más que no se le daba la importancia y hasta el día de hoy valdría la pena decir, lo estamos haciendo. Entonces hay una frase que me gustó mucho en las presentaciones, es el miedo no se quita con alcohol en gel. No, hablar de la persona cuando ya tiene ansiedad y depresión es un terrible mundo que necesita la atención. Y estos síntomas manifestados por la tensión, las crisis, el insomnio, el cansancio, la irritabilidad, el enojo, el maltrato que sale de aquí para los demás, no solamente en el hospital, sino con mi familia, genera un ciclo de malestar y sin duda no atenderlo, esto lleva al empeoramiento y pues, como un automóvil no avanzamos, ¿no? Es decir, si nuestra mente no está bien, no hay gasolina para avanzar. Entonces, algunos estreses que presentan el trabajador sometido a este ambiente es, por ejemplo, estresores psicosociales, ¿no? Estos se dividen en el ambiente físico, el puesto y contenido del trabajo, la tarea asignada, el organizacional, el de las relaciones y del mismo individuo fuera del hospital. Entonces, por ejemplo, en el ambiente físico les hablaba, la iluminación no es lo mismo para un trabajador nocturno que un diurno, está además expuesto a menos luz, el turno es más cansado, ¿no? A esto, por ejemplo, el ruido que se genera en las máquinas de la unidad de cuidados intensivos da una hiperestimulación sensorial. Hay pacientes que refieren los tinnitus, ¿no? Las náuseas, una sensación de zumbido. Entonces, por ejemplo, esto ya va cargando esa insatisfacción y disminución de la productividad. Los ambientes contaminados y la percepción sobre todo de los riesgos, ¿no? Provoca una ansiedad saber que no estamos entrando seguros, que nos falta el material, por ejemplo, ¿no? No hay una buena calefacción en la unidad, ¿no? Entonces, esto incluso se habla del estrés térmico, ¿no? Interesante porque sí genera esa respuesta fisiológica y imagínense esto continuamente, pues va. Las vibraciones o exposición a productos tóxicos, las condiciones de higiene, realmente son otros factores a los que se exponen. Otros también es el trabajo continuo, repetitivo, autómata, que produzca esta fatiga muy relacionada a accidentes continuos, no intencionados, obviamente. El ritmo de trabajo, donde no hay tanta autonomía para adelantar o atrasar su trabajo, ¿no?
Las horas extras que no son remuneradas, lo más importante, ¿no? Una jornada más larga de la establecida donde se altera incluso las rutinas fuera del hospital, la sobrecarga y falta de acceso a un buen trabajo, ¿no? Parte de la organización de la estructura de un hospital. Y esto, ¿no? La promoción, la falta de promoción del desarrollo profesional, ¿no? Dar ese acápite, esa valoración a nuestros profesionales de enfermería, médicos, realmente sucumbe, creo yo, en la parte final. Y a esto, ¿no? La empresa que no hace el esfuerzo de adaptar, dar los mejores, las pésimas estrategias de los de recursos humanos que te exigen, pero no te dan los recursos, ¿no? La falta de entrenamiento, sin duda, donde no solamente para la capacitación académica, pues les decía que importante es incluir la parte mental, los conflictos de roles, ¿no? Donde no es claro a qué me dedico y a veces hacemos de todólogos porque hay que salvar lo que la otra compañera no puede y si no lo hace nos llaman la atención a todos. Entonces son faltas de estrategias que sin duda incumben desde políticas de ascenso, de desarrollo y esta monotonía lleva al estrés y colapso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer de aquí para la familia? Un profesional de salud de la UCI tiene que saber cómo transmitir una información técnica y compleja a un lenguaje sencillo y comprensible para la familia. Sí, lo sabemos enseñar desde la facultad, pero a veces lo olvidamos. Y quizás informar el diagnóstico y el pronóstico, sin duda, da un alto contenido emocional, no para las familias, sino también para quien lo informa. Por eso es importante reconocer y saber cómo está nuestra salud mental, porque nos va a provocar un estrés informar una noticia mala. Entonces, tienen que haber talleres incluso de cómo dar noticias malas, cómo mejorar mis habilidades de comunicación, y esto va a ayudar a mejorar el nivel de satisfacción, de la empatía con los pacientes, los médicos y disminuir obviamente ese tipo de estrés que va por ahí. El consuelo, por ejemplo, y el soporte emocional al paciente y la familia tiene que ser una parte fundamental del trabajo de UCI. Tenemos que buscar, sí, aliviar el sufrimiento promoviendo valores de confianza y esto que les decía en los trabajos que he podido revisar, la flexibilidad de horarios de visitas, de involucrar un poco más a la familia, los ambientes sí son importantes, no es lo mismo informar en la sala, en una corrida, que dar un ambiente propio cálido, realmente la humanización, vuelvo a decir el término, hace parte de este trabajo, ¿no? Otra recomendación muy práctica es que, por ejemplo, repartamos, difundamos material que existen, ¿no? Guías, por ejemplo, de información para los familiares de la unidad de terapia intensiva, donde los familiares pueden conocer y a partir de ahí nos enfocamos a elaborar estrategias o responder dudas que no estaban plasmadas en el texto. Ayuda mucho a ahorrarnos ese tiempo de estar informando cosas que a veces nos cansa porque son muy básicas, pero para una familia siempre es algo nuevo. Las estrategias de afrontamiento propias para un personal de salud es, por ejemplo, tanto conocer la enfermedad, ¿no?, que vamos a informar, aprender a reconocer síntomas y compartir sobre todo nuestras experiencias y conocimientos. Qué importante es participar como médico, como enfermera de estas asociaciones de familias, porque eso incluso nos refuerza la confianza con los propios usuarios, ¿no? Y esto va a favorecernos la adaptación a nuevas situaciones e incluso los mismos papás nos colaboran en este tipo de contención emocional. A esto, por ejemplo, tenemos que aprender a expresar nuestras emociones, para comunicarnos de una forma eficaz y sobre todo saber pedir ayuda cuando yo como médico, como enfermera de UCI me siento mal, ¿no? Y que haya, por ejemplo, un canal de captación y de resolución de esta situación. Entonces, esto nos va a permitir no avanzar en estas fases del burnout, ¿no? Como estrategias de afrontamiento hay, por ejemplo, materiales como técnicas de relajación que podemos aplicarlas en nuestra fuente de trabajo. Eso permite, por ejemplo, las famosas técnicas de nuestra fuente laboral. Ahí sentado cómodamente, sí, hay espacio, un momento de nosotros. Por ejemplo, ahí estoy ahí, ¿no? Cerrar los ojos, aprender a respirar diafragma, una relación de la nariz, control de los ojos. Con este tipo de material se puede encontrar, se puede compartir también para que lo podamos usar. Por ejemplo, para nuestro estado de ansiedad.
Otra manera, por ejemplo, de estrategias de afrontamiento que van de la mano de la medicina laboral es los famosos pausas activas dentro del trabajo, ¿no? Un tiempo máximo de 10 minutos en la jornada laboral, en la tarde, no importa, donde nos ayuda a recuperar la energía, mejorar el desempeño y la eficiencia de nuestro trabajo, ¿no? Algunos lo han visto, pero es mejor, creo yo, hacerlo con un equipo, con una iniciativa del personal médico, del personal de enfermería, pero todos juntos, porque al final somos un equipo dentro de la función. Entonces, las pausas activas realmente son estrategias científicas que han este tipo de gimnasia activa y mejora el sistema neuroendocrino funcional para disminuir el estrés en esos momentos. Entonces, estas pequeñas técnicas son pues de sugerencia. Otro es la incorporación de los grupos Balint, ¿no? O manejan a su creador, Balint, que era un psicólogo, y consiste en un grupo entre médicos y enfermeras que van a reflexionar sobre la experiencia de la tarea cotidiana. Los beneficios son múltiples, como pueden ver, son desde explorar dificultades y situaciones problemáticas, escuchar y aprender de casos de otros, conectarse entre el equipo, recordar las dificultades de nuestro trabajo y sobre todo, como ven, es evitar el burnout, ¿no? Aumentar el compromiso y la resiliencia como equipo. No es un trabajo de hacer psicoterapia, ¿no? Sino es, por ejemplo, lo solemos hacer sin darnos cuenta en esos famosos tecitos que nos damos, ¿no? Porque esos momentos son donde conversas, charlas, pero esto está mucho más organizado a tratar de mejorar la situación de cada paciente y que todos conozcamos cuál es la situación que está viviendo para mejorar las estrategias. Permite dar a todo el personal, y no es algo de liderazgo donde expones el caso clínico, no se trata de eso, sino compartes pensamientos, creatividad, sugerencias, agregar compresiones empáticas y, por ejemplo, algo que hacemos como psiquiatra es siempre recolectar información de todas las fuentes posibles que están con el paciente y eso te permite entender muchas cosas y a veces es la llave de un buen tratamiento. Entonces, algunas preguntas que siempre tenemos que tener en cuenta como personal de salud es saber si nuestros colegas están estresados, si nosotros los estamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando ellos están estresados y qué podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Entre otras palabras, realmente nadie da lo que no tiene. No podemos ayudar si no estamos siendo ayudados. ¿Qué criterios existen para derivar a una valoración más especializada por psiquiatría? Es cuando hay una dificultad o duda diagnóstica, cuando no está mejorando el acompañamiento como equipo, cuando existe una comorbilidad psiquiátrica previa o cuadro clínico complejo, si ya vienen con tratamiento de ansiedad, depresión, y esto va intensificándose, cuando hay una importante disfunción laboral, ausentismo, fallas múltiples, pues realmente regañarlo no va a ayudar. Cuando hay una ansiedad elevada y los síntomas sobre todo son muy incapacitantes, serían nuestro timón para decir, bueno, yo creo que vamos a pedir la ayuda del colega psiquiatra. Entonces, el autocuidado es muy importante como personal de salud, además de estas técnicas. Es decir, que de forma voluntaria tenemos que tener un sistema de organización para cuidar nuestra salud mental, emocional y física, ¿no? Muchas veces descuidamos la parte de la dieta, la parte del sueño, la parte de nuestras planificaciones, de nuestras rutinas. Entonces, esto tiene que ser parte de un sistema de protocolo para la atención del personal que ya termina su jornada y va para casa, ¿no? Es importante mantener las conversaciones entre nosotros como equipo, pero apoyarnos, ¿no? No disminuir, estigmatizar y quizás vencer ese miedo al jefe y a la organización de los recursos humanos, ¿no? Algunas pautas, si es cierto, el trabajo en un lugar limpio y seguro, ergonómico posible, ayuda a una situación de menor ansiedad laboral. Y esto es tan importante, no todo es trabajo, ¿no? La familia, los demás integrantes del hogar tienen que ser parte de nuestras rutinas fuera del trabajo, ¿no? Tenemos que saber respetar los horarios del trabajo porque sabemos que nuestro sistema lastimosamente no nos lo reconocen, entonces quizás a veces hay que dar prioridad a nuestra salud mental, a nuestra familia. Bien, como conclusiones, no hay manuales ni certezas propiamente que hemos podido encontrar, pero sí hay vuestras respuestas ágiles, estas escalas, por ejemplo, y podemos hacerlo de una manera práctica a través de este tipo de charlas, ¿no? Todos somos vulnerables y vivimos en un estado total de solidaridad necesaria, y más ahora por la pandemia. Algunas respuestas pueden estar en nosotros, pero es más hacerlo de una manera externa, pero
colectiva, ¿no? Realmente tiene que haber protocolos y guías para involucrar al psiquiatra en la atención de lo personal de UCI y no solo de eso, sino de un hospital, porque la verdad es que se nos pasa de alto y esto va a permitir buscar soluciones sin dudas, ¿no? Entonces el análisis y todo esto, por lo menos tenemos que hacerlo a medio plazo, así que espero que haya sido de su agrado por lo menos estas técnicas, este material, que con gusto yo se los voy a compartir, ¿no? Les agradezco ante todo su atención. Muchas gracias, doctor Reque, por toda la información brindada. Realmente es importante concientizarnos, no solo las autoridades, los jefes de servicio, sino también nosotros mismos sobre la importancia de la salud mental, ya que esto nos va a permitir, como usted bien decía, tomar estrategias en nuestro beneficio y así también mejorar la calidad de atención para nuestros pacientes. Recordarles nuevamente que pueden ir haciendo llegar sus preguntas o comentarios por medio del chat o por medio del icono de preguntas y respuestas. Ahora bien, continuando con la sesión, me es grato presentar a nuestros panelistas. Vamos a empezar en primera instancia con la licenciada Soledad Quispe Apaza. Ella es licenciada en enfermería, con maestría en enfermería y medicina crítica y terapia intensiva. Tiene especialidad en enfermería epidemiológica y posgrados en educación superior, gestión de calidad, auditoría médica, administración y gerencia hospitalaria. Actualmente es jefa de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño, Dr. Ovidio Aliaga Uría. Adelante, licenciada. Bueno, muchas gracias ¿no? por la invitación, especialmente a todos los organizadores de este evento, ¿no? Bueno, este tema de humanización, ¿no? Tiene un abordaje, ¿no es cierto?, complejo, en el sentido de que se trata, ¿no?, de tener en cuenta, ¿no es cierto?, al paciente, ¿no es cierto?, integralmente, ¿no?, en todas sus dimensiones biológicas, psicológicas y conductuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le hallo un poco de referencia a la formación de enfermería, ¿no?, que se basa en el cuidado integral del paciente, ¿no?, de satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, biológicas, psicológicas, emocionales, ¿no?, tratando de que el enfermero, ¿no es cierto?, logre la autonomía, ¿no es cierto?, cuando ya el paciente se restablece, ¿no? Entonces, generalmente las líneas de trabajo en relación, digamos, a que hay diferentes trabajos en relación, digamos, a que hacen un abordaje en el sentido de las unidades de cuidados intensivos de puertas abiertas, ¿no es cierto?, que generalmente habla de la humanización. Y pues nosotros como enfermeros de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño estamos en pasos iniciales en este sentido, ¿no? En el sentido, digamos, de que antes se tenía, digamos, horarios restrictivos, ¿no? Pero actualmente estamos con horarios más flexibles, ¿no? Tratando de que entre el padre, ¿no es cierto?, en el mayor tiempo posible, ¿no? Tratando de que los cuidados básicos lo haga el papá, como el cambio de pañal, reciba, digamos, o realice el procedimiento de la nutrición enteral, ¿no? Pero siempre, digamos, con la supervisión del enfermero de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, no tenemos una línea estratégica, ¿no es cierto?, como un protocolo, pero estamos, digamos, en ese camino, ¿no es cierto? Para nosotros es un reto. En la otra dimensión que se aborda, ¿no?, en esta parte de humanización de la comunicación efectiva, tenemos ¿no?, el trabajo íntegro, especialmente con el equipo ¿no?, de los médicos y las otras profesiones en la unidad de terapia intensiva, ¿no? Y pues en el bienestar del paciente también estamos trabajando, ¿no?, con las, como ya les decía, con el abordaje de tratar de que nuestros objetivos estén relacionados, ¿no?, con el confort del paciente.
¿no? Entonces, también en esta otra dimensión del cuidado al profesional, ¿no? Que acá, por ejemplo, me parece, digamos, muy importante lo que hablaba, ¿no? El doctor Jorge, ¿no? En el sentido, digamos, de que nosotros, los profesionales que estamos en las unidades de terapia intensiva, también necesitamos cuidados por la complejidad, por el estrés, ¿no es cierto?, que demanda, digamos, el cuidado de los pacientes en estas unidades. Y de pronto acá sería, ¿no es cierto?, importante trabajar en estrategias de pronto para cuidar, ¿no?, la salud mental del profesional médico, enfermero, ¿no?, que trabaja en estas unidades, ¿no? Y bueno, en la parte de cuidados al final de la UCI, ¿no?, de la vida, ¿no? Generalmente tenemos de pronto, digamos, hemos cursado con diferentes problemas en el sentido, digamos, de que nuestro hospital y pues en nuestro país tenemos la parte, digamos, de pluralidad, ¿no es cierto?, de la parte de culturalidad y pues tenemos, digamos, a veces, digamos, no, como se diría, digamos, dilemas éticos en el sentido, digamos, de que lo dejamos pasar o no lo dejamos pasar. Y pues esto ya parte, digamos, de los dilemas éticos que de pronto no hemos podido avanzar en este sentido, digamos, de integrar, ¿no?, a la familia en la fase final de la vida, pero que sin embargo, digamos, una vez que nosotros realizamos, digamos, el postmortem, sí, digamos, los dejamos pasar a la familia, ¿no? Y pues sí tenemos que trabajar en líneas de trabajo en el sentido, digamos, de protocolizar, en el sentido, digamos, de realizar, digamos, hojas, ¿no?, de ruta que sean dinámicas para de pronto, digamos, integrar más a la familia, pero que sin embargo estamos en esos pasos iniciales. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada Soledad. Reiterar obviamente a todos los oyentes que pueden ir haciendo llegar sus preguntas o comentarios a través del chat o del icono preguntas y respuestas. Vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Claribel Ramírez Hurtado. Ella es médico psiquiatra, presidente de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría y actualmente se encuentra trabajando como médico psiquiatra en el Hospital Arcoíris, La Paz, Bolivia. Adelante, doctora Claribel Ramírez. Muy buenas noches. La escuchamos. Buenas noches a todos, muy buenas noches a todos. Primero quiero agradecer al doctor Vladimir Aguilera por haberme invitado y a todos los de la Sociedad de Pediatría, a los de Pediatría Intensiva, por esta invitación que yo creo que es fundamental que unamos lazos entre sociedades porque solo así vamos a poder mejorar no solamente en pro del paciente, sino también en pro de nosotros los profesionales en salud. Muchísimas gracias y me ha gustado mucho acabo de escuchar a la licenciada Quispe, que están siendo ellos los pioneros en esto de hacer un poco más las puertas abiertas en la terapia de ustedes. Qué bueno, porque hay proyectos, ¿no? A nivel, sobre todo, que están mucho más desarrollados de humanización, que se los etiqueta ya incluso en las UCIs con H al principio, para decir que esa UCI es humanizada. ¿Y a qué se refiere esto? Sabemos que en las UCIs hay tres importantes factores que inciden en las UCIs. El paciente obviamente es el primero, los familiares y todos los profesionales, los médicos y paramédicos y todos los que atendemos al paciente. Entonces, en relación a esos tres, tenemos que hacer un poquito de reflexión, porque no podemos pedir al profesional en salud que atienda, que digamos, sabemos que los pacientes cuando entran a una UCI entran con mucho miedo, con incertidumbre. Entrar a una UCI nomás ya es, me voy a morir, ¿no? Este es el camino a la muerte.
Entonces entran con ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar, mucha angustia, ¿no? Y a veces los profesionales en salud ya nos volvemos más autónomos en hacer las cosas y no tenemos una comunicación, más empatía, escuchar más al paciente, que sería bueno, digamos, algo como reflexión, no solo en las UCIs, muchas veces en los hospitales donde trabajamos, y les pongo ejemplo, en el hospital que trabajo, cuando voy a hacer una interconsulta me dicen, tiene una interconsulta el de la cama 6, ¿no? O el del apendicitis. Entonces, eso no es humano, porque no estamos yendo a ver a la cama, ¿no? No estamos yendo a ver a la enfermedad, sino estamos yendo a ver al paciente, al enfermo. Entonces, eso tiene que cambiar. Y vean, años ya es de esto, ¿no? Yo me acuerdo desde que era interna, eran las ratitas las que entraban con intoxicación de raticidas, y eso debe seguir, o las HIs, ¿no? Que ustedes también han debido ver todos en los centros de emergencias y en los hospitales donde han podido trabajar. Entonces, no estamos siendo humanos en ese sentido. Tenemos que trabajar más en el escuchar, en el oír, ¿no? Pero en el oír con toda la palabra. Hay una palabra que es oír en chino, que individualiza realmente a todo, ¿no? El oír no solamente con el oído, sino con todo el cuerpo, ver a la persona, escuchar a la persona, tener empatía y en muchos casos, como en las UCIs, tener compasión. Entonces, todo eso implica de la parte que puede dar el profesional, además de ser un excelente profesional, un excelente terapista y todo el equipo que le acompaña en terapia intensiva, pero la parte humanitaria, ¿no? Y por otro lado, también esto que decía la licenciada Quispe, que me parece excelente, de abrir un poco más las puertas, ¿no? En otros países ya las UCI son puertas abiertas. Entonces, porque la familia también nos pondremos un poco en el lugar de ellos, de estar ansiosos por esa media hora que hay para la información, ¿no? ¿Qué me dirá? ¿Qué avance habrá habido? ¿Qué pasará? Etcétera. Entonces, el trabajar también con la angustia de las familias, el abrirle las puertas va a favorecer mucho. Incluso, ustedes saben que no solamente es el dolor humano, en la parte física que duele, sino también es el sufrimiento. El sufrimiento no se ve, es algo invisible. Entonces, al humanizar tenemos que hacer cosas de lo invisible, volverlo visible con el trato que podamos dar nosotros. Pero va más allá de todo esto que de nosotros también, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de los pacientes, cubrir esa necesidad que tengan emocional, porque para tener una atención con excelencia tiene que ser algo emocional. Hemos visto mucho en este tiempo de COVID que había gente, y a ustedes les había tocar ver, que había gente que decía, yo no sé quién me atendía, pero me venía a dar voz de aliento, o me tocaba y me decía, ya va a mejorar, esté tranquilo. Y me dice, yo no sé quién era, porque entraban como astronautas, ¿no? Pero no me olvido su voz. Yo sé que si la veo a la persona, incluso no sé si es enfermera o es doctora, me decía un paciente, pero si yo le escucho la voz, yo sé que le reconocería. Entonces, vean ustedes lo importante que puede ser la palabra de apoyo, que puede ser el tocar a la persona, ¿no? Es decir, va a salir todo bien, ¿no? El ponerle en el hombro la mano, o el escucharle, o el hablarle, ¿no? Con más empatía y con más compasión, por un lado. Y por otro lado, les decía, también tenemos que ver por nosotros, porque justo con eso de la pandemia y constantemente ustedes que trabajan en terapias intensivas están siempre con un alto nivel de estrés. Entonces, lo que yo vengo a proponerles es lo siguiente, ¿no? Como Sociedad Boliviana de Psiquiatría, es que nosotros hagamos alianzas en los debriefings, ¿no? Que son las descargas emocionales. He escuchado hace poco también que mi colega, el doctor Reque, hablaba de eso, pero tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Porque ustedes están sumamente cargados con todo. Me imagino cómo estará el terapista cuando va a dar información, una mala noticia o un deceso, etcétera, y luego tiene que volver a su unidad porque tiene que seguir viendo otros pacientes, ¿no? Somos humanos. Y entonces también tenemos que ver, si exigimos nosotros que haya un trato más humanizado, también tenemos que ver por el profesional en salud, el médico, el paramédico, enfermeras, auxiliares, etc. Entonces, la alianza que les vengo a proponer es esa, de que nosotros podamos atender, obviamente de manera gratuita,
a los funcionarios de UCIs que estén colapsados, con mucho estrés y puedan ser escuchados por un profesional en salud. Y también podamos hacer terapias grupales, ¿no? Las terapias grupales son aquellas donde son manejadas por 1 o 2 psiquiatras. En el caso de que exista algún acontecimiento que haya sido muy fuerte para el equipo, entonces nosotros hacemos la descarga emocional con esas personas, ¿no? Lo hemos estado haciendo en la pandemia, hemos hecho un grupo que se llamaba de médico a médico, para ayuda en la pandemia a toda la gente que había perdido como equipo profesionales en salud, etcétera, y pueda sobreponerse más rápidamente, porque ¿qué tocaba? Tocaba ponerse otra vez el mandil y seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso es el día a día de ustedes. Ese es el día a día de ustedes. Entonces, esa es una propuesta para que podamos unir más lazos y, como decía el doctor Reque, comorbilidad psiquiátrica hay en todas las enfermedades. Entonces, estoy segura de que además de que viendo por el lado del paciente, que el paciente entra ansioso, con incertidumbre, con mucha angustia y con mucho miedo, ¿a qué es lo que está pasando? ¿Qué me va a pasar? También del otro lado ver al profesional en salud cómo está pasando y cada día cómo la está llevando, ¿no? Entonces, ¿cómo humanizamos? Sería excelente que sean, como ustedes son los pioneros en abrir un poco más las puertas, poner esa H que hay proyecto ya en todo, en la mayoría de países de Europa, esa H antes de la UCI, para decir que ese ambiente es un ambiente humanizado, ¿no? Pero para eso también tienen que estar involucrados no solamente digamos, la predisposición de que pueda haber de ayudar mentalmente a los funcionarios, sino también ustedes saben de la organización, la jerarquía, que ellos vean por importante que la salud mental de los funcionarios es importante, que creen espacios amigables, que creen espacios donde exista música, donde puedan ir a distenderse un ratito entre una actividad y otra actividad que tengan médica, pueden sentarse, tomar un café, escuchar música y ver más por el funcionario, ¿no? Porque a veces la gente no lo ve así. La misma, siendo nuestra realidad, vemos que solamente hay contratos, en muchos casos, contrato tras contrato tras contrato. Entonces la gente, ¿cómo vive? ¿Cómo vive en esa incertidumbre si me contratan o no me contratan? ¿Qué voy a hacer? Por un lado es eso, por la parte económica, por otro lado también es todo lo que tiene que vivir el día a día en las UCIs, ¿no? Entonces, vean ustedes que es macro lo que hay que tomar en cuenta, pero tenemos que empezar por algo. Entonces, yo creo que hablar con con las jerarquías, los jefes, ¿no? Para que tomen conciencia de que la salud mental es importante. Como decía el doctor Reque, no hay salud sin salud mental. Y eso aplica para todos, tanto para los pacientes, para que podamos escucharlos mejor, tengamos más empatía con ellos, seamos más compasivos con ellos, así como para los familiares, que tengamos las puertas abiertas para que ellos no estén solamente limitados a esa media hora o no sé cuánto tiempo será en sus UCIs, para darles la información y también para nosotros, o sea, tomando esas 3 situaciones de pacientes, familiares y médicos para que todos podamos trabajar en pro de la salud del paciente y no solamente viendo la salud física, sino también la salud mental. Entonces, eso es un poco de reflexión que les quería hacer y me entero un poco de lo que está pasando a través de la exposición de la licenciada Quispe en la unidad de ustedes y la propuesta también que les vengo a hacer ante algún evento que tengan ustedes crítico del equipo mismo, que nosotros podamos coadyuvar como sociedad haciendo la descarga emocional del equipo. Eso sería, colegas, les agradezco mucho por la invitación, reitero, y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora Maribel Ramírez. Excelente su propuesta. Creo que es algo que deben tomar en cuenta tanto las autoridades de los diferentes hospitales, donde hay unidades de cuidados intensivos pediátricos, así como también las sociedades involucradas. Esperemos que podamos, que puedan realmente tomar estas estrategias para mejorar la salud mental del personal de salud. Continuando con la sesión, vamos a invitar tanto a nuestros ponentes como a nuestros panelistas a comenzar con el sector de preguntas y respuestas.
Tenemos algunas preguntas acá. La primera va dirigida al doctor Luis Moya, que indica cuál es su opinión. ¿Cuál es su opinión sobre el concepto de USIP App propuesto por la doctora Kochatka? Sí, me parece muy importante esta iniciativa de la doctora de Johns Hopkins. Yo creo que, miren, hay una cuestión importante, no sé si lo vieron ustedes, entre las habilidades del 2021, 22 y hasta el 2025. Tenemos que buscar iniciativas. En realidad, una de las cosas a las que las personas pueden llegar a tener mucha frustración es precisamente porque no hay cambios. La rutina, como dice la canción de José José, puede llegar a ser rutina, la caricia más divina, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que las personas necesitamos enfrentarnos a nuevos escenarios, pero en vez de estar buscando cosas en el pasado, tenemos que volver partícipes a las personas. Entonces, esta iniciativa de la doctora Chaucat de movilización temprana del paciente en terapia intensiva, pues es altamente reconocida en Estados Unidos y ha recibido mucho reconocimiento y premios. Lamentablemente, cuando uno habla de rehabilitación, siempre se ha creído que la rehabilitación es a posterior, y cuando uno habla con la gente de kinesiólogos y rehabilitadores, siempre les van a decir que los pacientes envían muy, muy tarde. Y aunque ustedes no lo crean, una de las cosas en las que nosotros tenemos que siempre ver cuando nos paramos enfrente de la cama del paciente de terapia intensiva, no solamente es ver los monitores ni nada, sino que cómo vería el padre a su hijo. Y el padre solamente quiere ver que su hijo esté limpio y cómodo. Entonces, definitivamente, si nosotros podemos participar en la movilización activa y pasiva, de que el niño se vea cómodo, de que el papá ayude a bañarlo, de poderlo movilizar, de que, además de la prevención y todo, de las úlceras por decúbito y todo, lógicamente va a ir involucrando a la cuestión de la movilización. Yo les puedo decir que yo no sé si ustedes han visto cuando uno está enfermo de gripe o algo, que uno mismo se ve en un espejo y uno dice, ah, me veo mal. Y conforme uno va mejorando y uno empieza a verse en el espejo, uno dice, ah, ya me veo mejor. O sea, esa autoconciencia es importante. Cuando el paciente está en la terapia intensiva también pierde eso, ¿verdad? Y eso ayuda mucho cuando los padres o las, principalmente niñas y todo, también entran a poderlo peinar y a enseñarle un espejo, mira cómo vas mejorando y todo. Entonces, en resumen, toda esta iniciativa de movilización temprana involucra la cuestión de que el paciente no esté postrado sin mayor movilidad activa o pasiva, que después lo deja en una vulnerabilidad muy alta debido a que no puede recuperar su autonomía, ¿verdad? Al final todo esto lo que busca, y bien lo decía la licenciada en enfermería, esa es una de las cosas muy importantes que tiene que verse, es de que la persona pueda recuperar su autonomía, y en realidad para todo niño su calidad de vida es poder hacer sus funciones habituales, ¿verdad? Entonces estas iniciativas, y hay muchas, ¿verdad?, se pueden estar haciendo. A veces no solamente es la cuestión de una iniciativa como esta estructurada de la doctora Johns Hopkins, que ya diríamos que es un curso y que ya tiene así como que patente, que ya está registrada, sino que hay muchos niños que a través del juego pueden empezar a mejorarse, ¿verdad? Y que eso es a través también de la participación de familiares y también del personal. Muchas gracias, doctor Moya. Bueno, existe otra pregunta para usted también. Menciona que en la experiencia dentro de su unidad de cuidados intensivos, ¿cuál es el tiempo que pasan los familiares dentro de la unidad? Fíjate que leí la pregunta, y esa es una de las cosas que es muy importante respecto a la UCI abierta, que también nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? A veces se confunde la cuestión de que esté la UCI abierta y la presencia de los padres, pero muchas veces yo se los digo hasta por estudiantes de medicina. Hay estudiantes de medicina que están adentro del hospital y no entienden nada de qué es lo que pasa. O sea, a veces los padres pueden estar mucho tiempo dentro de la unidad y nadie les explica nada, porque llegan a ser como que algo más o alguien más o un mueble ahí. O incluso los papás están ante la situación de preguntar, mire, ¿qué pasó? Mire, ¿qué está pasando? Ah, señor, espérese y todo, ¿verdad? Creo que es importante resaltar el tiempo de calidad. Si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de leer el libro de Paula, de Isabel Allende, donde ella habla de cómo se veían los médicos cuando pasaban la visita o cuando con la revista, ¿verdad? Donde los médicos ni lo volteaban a ver, donde solamente lo examinaban, donde era una cuestión indiferente y todo.
Debido a las cuestiones sociales y todo que ustedes saben de que en Centroamérica sucede mucho ese efecto de las maras, sí, o sea que son pandillas juveniles y todo, y el hospital público donde trabajo, tenemos muchas personas que pueden tener vínculos con las maras, evitamos que se tenga tanta la confluencia de los familiares, ¿verdad? Entonces también lo que buscamos es de que las personas tengan una atención específica y que cuando lleguen a la visita puedan estar el tiempo específico con su paciente y que haya un médico que les dé la información personalizada. Esto también es muy importante porque no podemos tener, es que miren, eso del primer mundo, de las personas que tienen seguro médico y que ellos pueden dejar ir a su trabajo para estar con los niños todo el día en el hospital es una cosa fantástica. Pero nosotros tenemos señoras que se dedican a hacer tortillas de maíz, que se dedican a cuidar el campo y todo. Entonces ellos hacen un esfuerzo de llegar al hospital, necesitan atención, necesitan cuidado y luego tienen que regresar a su actividad productiva. Entre la actividad productiva está la agricultura y hay muchas cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es de que las personas principalmente que tienen autoempleo no tengan el problema de que tiene que estar forzosamente en el hospital, porque si no se le transmite una responsabilidad que genera culpa. O sea, cuando uno le dice, ¿y por qué se va, señora? Si tiene que estar aquí con su hijo, si su hijo aquí la necesita. Pero la señora tiene otros 3 niños que también tiene que limpiarlos, bañarlos y cuidarlos, ¿verdad? Entonces, eso lo de la unidad abierta de todo el mundo ahí contento con baños y todo eso es una cosa fantástica y podría ser un modelo. Pero cuando las personas no tienen quien les pague los servicios, tienen que regresar a trabajar, incluso se ha sucedido mucho en muchas unidades del mundo y les habrá pasado a ustedes de que a partir de la crisis de un niño hospitalizado, hay padres que se divorcian, ¿verdad? Porque empiezan a darse más culpas y reclamos y lógicamente ahora te toca cuidarlo a ti y todo, ¿verdad? Yo como se los digo a los papás, se les digo, miren señores, yo entiendo que ustedes están pasando por un momento muy difícil. Lo que nosotros tenemos que hacer es no crearles más angustias. Ustedes pueden venir en el momento que a ustedes les parezca, nosotros tenemos que estar dispuestos a poderle dar la información cuando se pueda. También ustedes saben de que hay momentos en que hay pases de visita, hay entregas de guardia, hay procedimientos y todo que necesitamos nosotros para poderlo hacer. Y también sucede en la situación de pobreza extrema de nuestro país, en el que tenemos niños lactantes que les pedimos dieta libre, no para el niño, porque el niño tiene su fórmula por sonda, sino que le pedimos la comida para que el padre cuando llegue a la visita pues tenga también un refrigerio, tenga una comida, ¿verdad? Sucede de que a veces más ahora con la pandemia, el transporte es más caro porque no están circulando los buses y todo. Entonces las personas pues hacen esfuerzos muy importantes y que todavía en eso encuentren indiferencia y adversidad, pues es difícil. Pero creo que sí hay que tomar en cuenta toda la perspectiva de que la unidad tiene que estar abierta, pero también tiene que verse como un actor partícipe de los padres, no solamente que estén ahí como que va, pase ahí, no moleste, cállese y solo observe, sino que tiene que estar poniéndose la atención. No sé si les contesté bien. Gracias, doctor Moya. Realmente muy importante ver el contexto del paciente y de la familia, ¿verdad? Bueno, continuando con las siguientes preguntas, estaba dirigida para todos, para los ponentes y para los panelistas. Menciona, en algunas escuelas de primer mundo se ha comenzado estrategias de apoyo para el paciente pediátrico crítico con mascotas. ¿Estamos preparados culturalmente en Latinoamérica para este tipo de estrategias? No sé quién desea responder esta pregunta. Nosotros lo tenemos en la unidad. Hemos tenido la cuestión de las mascotas, incluso en nuestro hospital era un centro de entrenamiento de mascotas. ¿Sí? Alguna vez yo quise llevar la mascota de mi casa con mi hija y entonces me dijo la entrenadora, pero ¿usted está seguro que la controla? ¿A quién? O sea, si sabía controlar yo la cuestión de mi hija o a la mascota, ¿verdad? Porque a veces yo no sé, a veces se ha perdido la perspectiva de payasos. Yo tengo el gusto de haber sacado el curso de payaso junto con otro intensivista, que somos clowns adentro del intensivo.
Pero la cuestión es que nosotros tenemos que involucrarnos de que no podemos estarle diciendo a la gente, mire, viva, sea feliz y que todo va a pasar cuando la gente está en un sufrimiento activo. Igual con las mascotas, ¿verdad? También hemos tenido nosotros niños que llegan al hospital porque han sido agredidos por perros de pelea, entonces no necesariamente es el mejor escenario tenerlo. Pero sí, por ejemplo, la convivencia y la deambulación, ya cuando los niños están ya saliendo de la terapia intensiva y que tienen más interacción, hay equipos de personas muy bien entrenadas que llevan mascotas de diferentes tipos, ¿verdad? Para poder interactuar y sí es una experiencia positiva, pero sí la cuestión de todas las medidas veterinarias, porque se recuerdan ustedes que también hay riesgos de enfermedades asociadas, ¿verdad? Gracias, doctor Moya. No sé si existe algún comentario más por parte de nuestros panelistas y el doctor Reque. Bueno, en nuestra terapia no hemos tenido, digamos, esa experiencia, digamos, de que entren, digamos, las mascotas a nuestra unidad por la misma cultura, digamos, de las familias, ¿no? Que vienen a nuestra unidad. Y pues hemos tenido diferentes problemas en el sentido, digamos, de que especialmente con los pacientes crónicos, ¿no? Que de pronto, digamos, se les ha permitido más horas en la terapia, mayor participación, digamos, pero a la final, digamos, esto se ha confundido, digamos, en el sentido de flexibilización, digamos, como parte, digamos, de un conflicto, digamos, ¿no? Con los familiares en el sentido de que habían observaciones, digamos, a veces o percepciones erradas, digamos, ¿no? Entonces, en nuestra cultura no estamos aún, digamos, preparados, ¿no? Como para permitir, digamos, el ingreso de las mascotas y especialmente, digamos, con los familiares de pacientes crónicos, ¿no? Que de pronto están mayor tiempo y observando, digamos, o teniendo percepciones a veces erradas del personal de salud. Gracias, licenciada Soledad. Continuando con las preguntas, está abierta para todos. ¿Se aconsejaría apoyar de rutina a la familia del niño internado en cuidados intensivos con psicología o solamente en algunos casos? Pues yo creo, la verdad que sí es importante, tienen que ser parte del equipo, porque existen buenos beneficios del acompañamiento emocional. Además, como decíamos, los médicos de terapia intensiva tienen sus funciones, las enfermeras también. Entonces hay situaciones que también lidiar con la emoción propia de los familiares, explicar ciertos aspectos, hablar, por ejemplo, de cómo se sienten, qué expectativas, etcétera. Es un tema que no se lo puede tomar a la ligera en ese momento en el pasillo, etcétera. Entonces vale la pena, por ejemplo, tenerlo parte del equipo, ¿no? Yo creo que tenemos que crecer y eso ayudaría mucho a mejorar la calidad de atención y, como hemos visto en la literatura, a mejorar en muchos casos la recuperación mental, física de la familia, incluyendo también que no olvidemos que cuando un niño sale de la terapia intensiva, que me ha tocado en la clínica, vienen con muchos síntomas de estrés postraumático. Entonces, de repente tú ya lo conoces al niño, la familia también, y continúas el apoyo, ¿no? Me ha tocado en la experiencia, por ejemplo, justo ahí en el hospital del niño, tratar, por ejemplo, temas del delirium pediátrico y inicias medicamento psicofarmacológico y continúas el acompañamiento porque luego te vas enterando de muchas situaciones familiares. Entonces, realmente tiene que ser parte del equipo, no algo especial porque se confunde, como decía la licenciada, yo creo que igual con el tema de las terapias que a veces nos ha pasado que le dicen, no, dile al psiquiatra o al psicólogo que le venga a decir el diagnóstico que se va a morir, cuando no es nuestra función. Entonces, sí, yo creo que tiene que ser parte del equipo y algo muy organizado. Gracias, doctor Reque. Realmente el manejo debe ser interdisciplinario. La siguiente pregunta va dirigida tanto para la doctora Ramírez como para el doctor Jorge Reque. ¿Cuál debería ser la frecuencia para realizar un control o evaluación de la salud mental del personal de salud en las unidades críticas? Sí, la doctora. Sí. Bueno, he visto con atención la exposición del doctor Reque
y me parece que todos los instrumentos que él ha estado planteando y mostrándole son de alta importancia, porque muchas veces uno no identifica que está mal, ¿no? Y sigue trabajando, o puede ir somatizando y no se da cuenta que está cursando con ya patologías de ansiedad, depresión o de ambas, o llegando a un burnout, como él mostraba, ¿no? Entonces, me parece que estos instrumentos que él ha planteado serían muy útiles de aplicarlos, pero a través de recursos humanos, ¿no? De cada institución. Sí, yo creo que es muy importante mantener, por ejemplo, dentro de un protocolo de atención, incluyendo los talleres que había sugerido, por ejemplo, ¿no? Que se plantee una sesión de talleres, tal vez mensuales o bisemanales, me imagino, para entrar desde que tú percatas que hay síntomas y luego viene qué, ¿ok? Viene la preparación de mejorar las habilidades, mejorar la situación emocional, de derivar a estos colegas a su atención psiquiátrica y luego mantenerlos en el equipo. Entonces yo creo que tiene que ser una parte de un proyecto organizado para que esté dentro de ese plan, yo creo, de salud mental en UCI. Gracias, doctores. La siguiente pregunta menciona si se conoce alguna estadística en relación a la frecuencia del síndrome de burnout en el personal de salud en unidades críticas. Bueno, ahí en lo que he podido revisar, propiamente, como les decía, no es un tema muy de interés al parecer, porque no está justamente en los manuales de diagnóstico mental, pero alguna revisión. Aquí vi que hay una tesis de una enfermera de la banca, de la caja de salud de la banca privada, ¿no? Que su población era de 7 enfermeras y al menos 20/5 decía que presentaban el burnout, ¿no? De ahí a nivel internacional, por ejemplo, vi en Argentina la prevalencia de enfermeras en UTI era al menos de un 84%, cito a la doctora Balassini. Y hay otros estudios, pero es que eran en médicos residentes.